Bien, entonces, respecto al comité paritario, y como objetivo dijimos que es definir comité paritario y sus funciones. Pero antes de poder definir comité paritario, vamos a detallar todo lo que es el resquicio legal. ¿Ya? Nosotros la semana que recién pasó estuvimos trabajando lo que son los accidentes laborales. Y esos accidentes laborales están eh, en un marco normativo de una ley, que es la ley número 16.744, que tiene el nombre de Seguro Social contra Riesgo de Accidentes y Enfermedades Profesionales, ¿ya? En esa ley. Y por tanto, si es una ley, entonces esa ley se debe cumplir. Eso es un beneficio para todo tipo de trabajador, ¿ya? Formal, trabajador formal. Además, también el marco normativo dentro del comité, también tenemos la ley número 19.345, ¿ya? Y hay otros puntos más que también forman parte del marco normativo. Ahora bien, dentro de qué es el comité paritario, aquí tenemos una definición. Es una instancia de conformación paritaria, trabajadores y empleador. Ojo, aquí están los actores de este comité paritario. Sería entre trabajadores y empleador. Y eminentemente técnica en los que los trabajadores pueden presentarse o hacer presente sus inquietudes acerca de las condiciones de seguridad que se desempeñan para poner medidas para corregir o controlar las situaciones de riesgo, ¿ya? Que es lo que Felipe nos aportó. Bien, entonces, aquí es una instancia entre trabajadores y empleador. Bien, esos son los actores del comité paritario. ¿Y cuál es la definición de él? Dice, en que los trabajadores pueden hacer presente sus inquietudes acerca de las condiciones de seguridad en que se desempeñan. Condiciones de seguridad, eso es un punto clave. Proponer medidas para corregir o controlar situaciones de riesgo. Bien, entonces, esa es la definición de comité paritario. Esa es la primera noción que nosotros vamos a tener del comité paritario. Actores principales, trabajadores, empleador. Bien, y presentar, ¿ya? Presentar netamente situaciones o inquietudes de seguridad que se desempeñan. Ya, constitución obligatoria. O sea, ¿qué quiere decir? Si bien dijimos que los actores del comité paritario son empleadores y trabajadores, o empleador y trabajador, pero tiene que haber algún número de trabajador, porque no puede ser todo el universo de trabajador de la empresa que forme parte de este comité, ni tampoco podría establecerse mediante uno solo, no podría serlo, o dos personas. Y dentro de esa constitución nos dice lo siguiente: en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que se trabaje más de 25 personas, ¿ya? Que se trabaje más de 25 personas. Ojo, el comité paritario se podrá realizar en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que se trabaje más de 25 personas. Otro punto importante a destacar es, si existen diversas faenas, sucursales o agencias en que se cumpla la condición anterior, en cada una de ellas deberá organizarse un comité paritario. Deberá organizarse en eso.
Tercero, corresponderá a la empresa otorgar las facilidades y adoptar las medidas necesarias para que funcione adecuadamente el o los comités de higiene y seguridad. Esta es la parte de la constitución obligatoria. Ya. Conformación paritaria. Tendríamos, ¿cuáles son los números que debe tener este comité? Tres representantes del empleador, tres, o más bien tres personas de parte del empleador, más tres representantes de los trabajadores. Hace un total de 6 personas. Por cada miembro titular se debe designar un suplente. ¿Ya? Por tanto, el comité se conforma de 6 personas, lo cual es 50% del empleador y 50% de los trabajadores. ¿Ya? Como bien dice ahí la presentación. ¿Ya? Entonces, tres representantes del empleador y tres representantes de los empleadores. Ojo, en este caso, nosotros como trabajadores debemos elegir a quién van a representarnos en dicho comité. No es algo que se deba imponer, no es algo que se imponga, que se diga, no, es que debe ser tal persona, tal persona. Tanto en el lado del empleador como en el lado del trabajador, son personas que se eligen, ¿ya? Y además también de su parte tiene que ese cargo ser voluntario. Nosotros no nos pueden exigir, si usted no lo quiere hacer, no lo pueden exigir hacer partícipe de esto. Es voluntario, voluntario, ¿ya? Entonces, el total de personas son 6 personas. Y lo importante de esto es que cada miembro titular se debe designar un suplente. Es decir, cada titular de representante del empleador debe tener un suplente y lo mismo con los representantes de los trabajadores. Dudas, preguntas, consultas hasta el momento. Dudas, preguntas, consultas. ¿Alguna duda que se esté presentando? Bien, continuamos entonces. Representantes del empleador. ¿Cuáles son las características de esto? Dice, son designados por este. ¿Qué significa eso? Que son designados por parte del empleador, ¿ya? Por ellos. Entonces, en la representación del empleador, aquí, de la representación de los miembros por parte del empleador, acá no tienen absolutamente nada que hacer los trabajadores, porque eso lo designa él, dicho empleador. Dice con una anticipación de no inferior a 15 días a la fecha que se cesará el comité que responde renovar. Deben ser perfectamente personas vinculadas a las áreas técnicas que se desarrollen en la industria o faena respectiva. Ahí tiene tres características de parte de los representantes del empleador. Elección representantes trabajadores, veríamos ahora ese punto. Dice lo siguiente, debe ser convocada por el presidente del comité que concluye, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha que deba celebrarse la elección. Segundo punto, la elección debe efectuarse con una anticipación no inferior a 5 días de la fecha en que daba cesar en sus funciones el comité. Bien, siguiente.
Representante de trabajadores, requisito para ser elegido. Acá hay algo muy importante. Dice el primer punto, tener más de 18 años de edad. La característica principal de esto, ante un comité paritario, es que eh, sí o sí, sí o sí, los representantes de dicho comité deben ser mayores de edad. Deben ser mayores de edad. No hay otra forma. No hay otra forma de poder, eh, entre comillas, generar un comité con personas menores de edad. El requisito fundamental es tener más de 18 años, ¿ya? Que es parte, entre comillas, de lo que es legal en Chile. Para trámites, para efectos de todo lo legal, siempre se está pidiendo la mayoría de edad, ¿ya? Segundo punto, dice saber leer y escribir. Eso también es otro requisito. Tercer punto, encontrarse trabajando en la respectiva empresa, faena, sucursal o agencia y haber pertenecido a la entidad empleadora por al menos un año. Por lo tanto, aquí también se exige antigüedad laboral. No se exige una antigüedad laboral extensa. Mínimo que esté la persona un año. Que esté un año como mínimo trabajando. Pero si lleva, por ejemplo, 11 meses, ¿puede? No puede. No puede. Debe ser mínimo 12 meses, que sería el año. Porque caso contrario, de no tener un año, entonces no cumple con los requisitos. Debe tener en cuenta que si se están pidiendo requisitos, si se están pidiendo requisitos, esos se deben cumplir, porque si no el comité se constituiría no con la legalidad que corresponde e incurriría en una falta, al no cumplir alguno de los puntos que se están estipulando, al no cumplir con los puntos mínimos, que es de parte de los trabajadores, tener más de 18 años de edad, saber leer y escribir, y también encontrarse trabajando en la empresa como mínimo un año que debe estar trabajando en dicha empresa. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Hay un momento más cuando yo termine ya de explicar lo que es el contenido, la materia. Ahí también vamos a dar paso unos 15 minutos antes del fin de la clase a dudas, a preguntas, a lo que pueda, eh, algunas preguntas que usted pueda dar o tener respecto de lo trabajado hoy o también de las clases anteriores. Bien, dice representantes trabajadores. También seguimos con los requisitos. Ya habíamos visto tres requisitos. Primero, mayor de 18 años, saber leer y escribir, un año mínimo en la empresa. Cuarto requisito, acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales o en tareas relacionadas con prevención, a lo menos durante un año. Entonces él debe acreditar. ¿Y cómo yo acredito haber ido a un curso, en este caso de orientación de prevención de riesgos profesionales? O bien mi pregunta es, ¿cómo yo acredito tener algún curso? ¿Quién me lo puede decir por chat? ¿Cómo yo acredito tener un curso aprobado? Porque no basta solamente con decir, yo hice este curso.
O yo estudié esto. O por ejemplo, Clemente nos dice con un certificado. Ya, perfecto. Que me otorgue la entidad donde yo hice el curso. Bien. O también en el caso de los estudios, ahí Vicente no está escribiendo. Bien, Benjamín con un diploma. Correcto. Ahí Vicente no está escribiendo su opinión. Ah, perfecto. No hay problema, no hay problema. Entonces, tenemos con un certificado. Perfecto. Tenemos esos dos puntos, con un certificado o con un diploma. El mismo ejemplo cuando usted tiene un estudio superior, porque yo solamente de palabra podría decir, no, es que yo estudié pedagogía, y eso poder llevarlo, por ejemplo, durante muchos años, y decir, no, yo estudié pedagogía, estudié para pedagogía en la universidad, pero si no hay un documento que a mí me avale eso, entonces son solamente palabras. Porque yo podría decir, yo estudié pedagogía en tal universidad, tantos años, pero si yo no tengo un documento que a mí me avale eso, entonces sería una duda. Lo mismo podría decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo propio. Decir yo, no, yo estudié eh, pedagogía y nunca fue profesor. Entonces, en mi caso, ¿qué hace? Se creería esa información, pero no habría ningún respaldo. Ahora, en el caso universitario y particular, yo estudié los 5 años de pedagogía, pero eso no bastó solamente. Después hay que dar un examen de título. Y cuando usted da el examen de título y aprueba ese examen de título, a usted le dan el título propiamente tal, que en este caso, como bien nos dice Clemente, es un certificado, ¿ya? O un diploma, como nos dice Benjamín, en que se certifica, en que se da la seguridad que en mi caso yo estudié pedagogía en matemática y computación. Y no obstante de ello, también en el caso de la pedagogía hay registro en lo que es el Ministerio de Educación. No solamente me basta un certificado, sino yo también puedo comprobar que dicha persona está estudiando lo correcto o está estudiando lo que dice el certificado. Como paréntesis solamente. Yo ciertamente hace unos años atrás fui a renovar el carnet de identidad al registro civil y veo en la pantalla que dice profesión, dice profesor de Estado. Y yo le pregunto a la señora, quién informó eso? Me dijo, no, eso se informa en forma automática. Entonces, ¿a qué quiero ir ahora? Quiero ir que también cuando usted estudia, el registro civil también sabe lo que usted estudió, su título, en el caso de cuando ya usted estudie y ya se titule. Entonces, usted va a tener varios respaldos, que es un certificado, que es un diploma y que también el registro civil sabe lo que usted estudió. En mi caso, yo tengo mi certificado de título, tengo mi diploma y además también lo que es el registro civil sabe lo que yo estudié. Por tanto, en este caso, usted debe tener algún certificado o algún diploma que acredite que usted estudió un curso de orientación de prevención de riesgo. Pero no solamente eso, porque el empleador o bien ante un fiscalizador puede y tiene todo el derecho de tomar su diploma y llamar, por ejemplo, a la entidad que se lo otorgó y verificar que dicha persona realmente hizo el curso y que no se trata de un diploma falso o un certificado falso, que se puede dar, que se puede dar esa instancia de tener un certificado falso. Entonces ahí yo hago la triangulación. ¿Cuál es la triangulación? Lo que dice el diploma, lo que me dice el trabajador y lo que me dice la entidad, el lugar o la institución que me dio el servicio. Y si esos tres puntos concuerdan y son válidos, entonces se certifica al 100% lo que es eh, el curso que se está diciendo
en el diploma o en el certificado. ¿Ya? También vuelvo al mismo caso. Sería en este caso, en el caso personal mío, el certificado de título que lo tengo, ¿ya? O el diploma. Y aquí a nosotros, al menos en la pedagogía, se nos añade que el registro civil también sabe lo que estudiamos. Entonces, con esos dos actores, ahí es válido y también usted, cuando usted sale de la universidad o del lugar donde estudió, le dan un certificado de título, ¿ya? O cuando bien sale del colegio, también le dan un certificado, el certificado de cuarto medio que se llama, que todos lo tienen cuando salen del colegio. Y ese certificado de cuarto medio a mí me certifica que yo hice mi enseñanza básica y mi enseñanza media, ya que cumplí todos los estándares mínimos que cumplí todos los cursos que corresponden a la enseñanza básica y media. ¿Ya? Entonces, ese certificado también a usted lo ayuda, que usted hizo los cursos correspondientes. Ya ese es el punto 4 de los trabajadores. Punto 5, ser funcionario de planta o contrata o tener contratos según el Código del Trabajo, que es lo que hablé de antes, que tiene que ser un trabajador formal. Pregunta, ¿cuál es el trabajador informal entonces? Si hay trabajadores formales, ¿cuáles serán los informales? ¿Qué me puede responder eso? Vicente, los que trabajan eh, debe ser sin contrato, ¿cierto? Claro, un trabajador informal, ok, un trabajador informal es alguien que no tiene contrato o alguien que, como bien se conoce, trabaja de palabra. No, yo voy a trabajar con esta persona, pero vamos a hacer un acuerdo de palabra. ¿Ya? Usted me trabaja, por ejemplo, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, y yo le voy a pagar tal cantidad de dinero, pero de palabra, no hay nada firmado, nada legal. Recuerde que lo legal en un trabajo es tener un contrato de trabajo firmado y donde sean los actores de ese contrato, de esa celebración del contrato, sean los actores, el empleador o el representante de los empleadores y el que va a trabajar. Siempre cuando hay un contrato de trabajo es un contrato formal o un trabajador formal. En este tiempo se ha dado mucho y creo que usted lo ha visto harto en televisión, lo que son los empleos informales, ¿ya? Cuando no hay un contrato de trabajo. Eso ya se pasa a llamar empleo informal, ¿ya? Empleo informal. Entonces, un contrato, entonces en este caso de los del comité, vamos a resumir los criterios: tener más de 18 años, saber leer y escribir, eh, pertenecer mínimo un año a la empresa, tener un certificado de un curso correspondiente a la prevención de riesgos profesionales y además también ser funcionario con un contrato de trabajo. ¿Ya? Tener un funcionario con contrato de trabajo. Pregunta, ¿el trabajador de planta tiene contrato de trabajo? Pregunta, ¿el trabajador de planta o el trabajador titular tiene contrato de trabajo? Así es. En ese caso, por ejemplo, en el área salud, los titulares o las plantas que se llaman en el área de salud tienen contrato indefinido. Y ellos, una ley los faculta a poder haber obtenido dicha planta. ¿Ya? Y ellos, para ser removidos de su lugar, tienen que tener enfrente un sumario. Caso contrario, no pueden ser removidos de sus lugares, los que son los trabajadores a planta.
Bueno, en este tiempo poco ya se está dando el tema de la planta. Esos son trabajadores de años anteriores, de muchos años anteriores, donde se podía postular a la planta, que se llama. Como bien le digo, los trabajadores de salud siempre optaban a la planta. Y usted puede hablar con uno de ellos, "No, yo soy de planta". Eso significa que tienen contrato indefinido y que también están, eh, ya llevan muchos años, ya varios años, no ha sido un trabajador que recién comience. Veámoslo en el área de salud, él entra a modo contrata, ¿ya? ¿Qué significa modo contrata? Un contrato año a año. O por el tiempo que se estipule en el contrato. Quizá un contrato cada 3 meses renovable automático, cada 6 meses renovable automático, o bien año a año renovable automático. Bien, ahí tenemos entonces los 5 requisitos para ser elegido como representante de los trabajadores. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sigamos. Elección, ahora la elección de los representantes de los trabajadores. Bien, se debe levantar un acta triplicado y se debe dejar constancia de total de votantes, total de representantes por elegir, nombres en orden decreciente de las personas que obtuvieron los votos y nómina de elegidos. El acta será firmada por quien haya presidido la elección y por las personas elegidas que desearan hacerlo. ¿Ya? Ojo, todo debe ir escrito, todo debe ir escrito en el libro de actas. Para la formación de este comité debe ir escrito en el comité de acta, ¿ya? Y tiene que ir firmado, obviamente, por los actores correspondientes, por los actores involucrados, ¿ya? En lo cual en aquel libro debe tener total de votantes, de representantes por elegir, los nombres en orden decreciente de las personas que obtuvieron los votos y la nómina de elegidos. Siguiente, se considera elegido como titulares quienes obtengan las tres altas más mayorías. Se considera elegidos como suplente las tres personas que sigan en orden decreciente de sufragios a las tres más altas mayorías. En caso de empate, la elección se dividirá por sorteo. ¿Qué quiere decir esto? Los tres primeros que obtuvieron la mayor cantidad de votos van a ser los titulares y los tres siguientes serán los suplentes. Entonces los primeros 6 de la lista con más mayor cantidad de votos, los primeros tres titulares, los tres siguientes suplentes. Ejemplo, el primero 100 votos, el segundo tuvo 60 votos, el tercero 50 votos. Listo, esos tres entonces serían los titulares. Ahora, no sé, por ejemplo, el tercero, el cuarto en este caso, tuvo 20 votos. Bueno, 20 votos. El quinto, 15 votos y el sexto tuvo 14 votos. Y ya después las otras personas, 12 votos, 11 votos, 8 votos. Entonces, esto no significa que tengan que tener todos un porcentaje de votos, sino son las mayorías, ¿ya? Y en el caso de empate, bueno, todo esto se tendría que resolver por sorteo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si dentro de los trabajadores, de los trabajadores, las dos primeras mayorías fueron la misma, o por ejemplo, las cuatro personas tuvieron el mismo voto y entre ellas cuatro tienen la mayoría, 100 votos, 100 votos, 100 votos. Ahí tiene que darse por empate. Pero generalmente eso pasa cuando los votos ya son menores, siempre en los puestos más inferiores. Siguiente, dice duración y causales de cese. Su mandato es por
2 años, pudiendo ser reelegidos. Entonces usted lo eligen como titular de este comité y su cargo dura 2 años, con posibilidad de ser reelegidos. Dice, cesarán en el cargo, dice, si dejan de pertenecer a la entidad empleadora. Es decir, se retiran de la empresa. No asisten sin causa justificada a 2 sesiones consecutivas. Usted puede ser parte de la empresa, pero quizás usted no avisó que no iba a ir a tal alguna sesión, no avisó una vez, no avisó una segunda vez, por tanto, usted pueden, eh, su cargo puede cesar, ¿ya? Su cargo puede ser eliminado. Por tanto, si usted pertenece a este dicho comité, es de su responsabilidad avisar. Y creo que es de la responsabilidad de todos, de absolutamente todos, independiente de pertenecer al comité paritario, independiente de pertenecer, eh, siempre usted tiene que dar alguna justificación que sea verdadera en su trabajo. Por ejemplo, usted faltó a su trabajo. No puede llegar y decir, ah, no, yo no voy a avisar, voy a faltar solamente. No, tiene que avisar a la jefatura. Esto. Pero siempre de avisar. En todo, en toda área, ¿ya? No solamente en lo laboral, sino tiene que ser en toda área. Y no es una especie de control, es una especie de responsabilidad. Porque, por ejemplo, aquel representante de los trabajadores, el representante que nosotros elegimos de los trabajadores, y dijimos, ya, estas 3 personas van a representarnos a nosotros. Entonces, ¿se imagina tener representantes irresponsables que no vayan a las reuniones, que no vayan a las sesiones? Eh, no, hoy día no quiero ir, no voy a ir. No, entonces, cuando usted obtiene responsabilidad, esa responsabilidad debe cumplirla, sí o sí. ¿Ya? Entonces, la duración y causales del cese, la duración 2 años y causales del cese que ya no pertenezcan a la empresa y que no vayan a 2 sesiones consecutivas sin aviso ni causa justificada. Dice constitución, elección de presidente y secretario. Todo esto dentro del comité paritario. Dice el presidente del comité que cesa en funciones constituirá el nuevo comité. Debe construirse antes del último día hábil en que se termina su periodo al anterior comité. Ojo, día hábil, ¿ya? Pregunta, ¿qué es el día hábil? ¿Qué es un día hábil? Vicente, los 5 días de la semana. Bien, bien. Tiene que ser el día hábil, es un día de la semana, salvo, salvo, sin contar el fin de semana, y salvo eso, lo que dice Clemente, no puede ser feriado, ¿ya? Es todo día de la semana, pero no puede ser feriado, como bien nos dice Clemente, ¿ya? Ahí eso no cuenta como día hábil. Día hábil es día de semana, no feriado, ¿ya? Ahí aclaramos ese punto. Ya, entonces debe constituirse antes del último día hábil en que él termina su periodo el anterior comité. Miembros titulares deben designar por acuerdo los cargos de presidente y secretario. A falta de acuerdo, la designación se debe hacer por sorteo. Se debe levantar acta dejando constancia en que ella, de la nueva conformación de la identidad del presidente y secretario. Ojo, aquí hay algo que se está dando mucho, que es la palabra acta, ¿ya? O registro, o evidencia también lo podemos llamar. Todo debe quedar en un acta, en un estipulado.
¿Y, y cuál es el propósito de eso? Es bien simple, ¿eh? No es, no es mayor, eh, es que, por ejemplo, si viene un tercero, pueda tener acceso a esa acta. ¿Y cómo lo hace? Lo hace bien simple. Lo hace tomando el libro donde está escrito y él va a tener conocimiento de todo. ¿Quiénes fueron los participantes? Eh, ¿Quiénes son los actores, los representantes tanto de los trabajadores como del empleador? Todo. Y esa acta está disponible ante cualquier fiscalización, ante cualquiera eh, o sea, autoridad en temas gubernamental, autoridad en temas de la empresa, va a estar disponible dicha acta. Bien, sigamos. Ya, el fuero. Dice, goza de fuero un representante titular de los trabajadores. ¿Ya? Mientras el comité paritario debe estar en funcionamiento y el aforado mantenga la calidad de funcionario público. Si existe más de un comité, tiene derecho a asignar al aforado el comité paritario permanente si está constituido y si no lo está, el primer comité que se haya formado. ¿Ya? La asignación la efectúan los representantes titulares de los trabajadores y su designación debe ser comunicada por escrito al empleador y obviamente también tiene que estar en acta. Sesiones, quórum mínimo, dice un representante del empleador y un representante de los trabajadores. ¿Ya? Una vez al mes. Y extraordinaria esa petición conjunta de un representante de cada estamento, accidente del trabajo fatal, o también cuando cuando a juicio del presidente se pueda originar a uno más de los trabajadores una incapacidad de ganancia superior a un 40%. ¿Ya? Entonces, el quórum mínimo en este caso es un representante de cada uno. Uno del empleador, uno de los trabajadores. Ese es el quórum mínimo. Ahora, también pueden estar los 6 representantes, obviamente, que sería lo ideal. Ya, sesiones durante la jornada laboral o fuera de la jornada laboral. ¿Ya? Y estas dos concluyen a tiempo ocupado en ella se debe considerar como trabajo. Si usted tiene una sesión del comité fuera de la jornada laboral, esta debe estar considerada como jornada de trabajo. Debe sí o sí estar consignada como dicha jornada. ¿Ya? Debe estar consignada como jornada de trabajo. O también cuando usted, por ejemplo, dentro de su horario de trabajo, tiene alguna sesión de este comité, se consigna también como jornada laboral, como jornada de trabajo. Eso no significa que usted, por ejemplo, le vayan a descontar el tiempo que estuvo en el comité, que estuvo en alguna sesión de dicho comité. Eso queda incluido como jornada laboral. Bien, seguimos. Acuerdos. Quórum de acuerdo, simple mayoría. Cuando a las sesiones del comité no ocurran o no concurran todos los representantes patronales y o de los trabajadores. Se entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de su respectiva representación. En caso de empate, se debe solicitar la intervención del organismo administrador, cuyos servicios técnicos decidirán sin ulterior recurso. Luego tenemos también acuerdos. Se debe dejar constancia
en acta los acuerdos. Ojo, nuevamente repetimos, actas. Copia del acta debe remitir al empleador para su notificación. Medidas de prevención son obligatorias para el empleador. La entidad empleadora puede apelar a su organismo administrador respecto a las medidas de prevención que el comité le hubiera indicado. Y ya estamos terminando ya. Suplentes asumen en prioridad cuando el titular deja de pertenecer a la entidad, está impedido de desempeñar su cargo o deja de pertenecer al comité. ¿Ya? Es decir, cuando usted es suplente, en este caso del comité, si la persona, un número uno de los titulares se fue de la empresa, pasaría el primer suplente a ser titular. Reemplazar a los titulares cuando se encuentren impedidos de asistir por cualquier causa. Ahí entonces, por ejemplo, se citan a los 3 titulares a reunión, a una sesión, pero el titular X no pudo ir. Bien, entonces llamamos a un suplente y que se pueda presentar a dicha sesión. Bien, y la fiscalización, con esto ya vamos a terminar. Comité paritario sector privado y comité paritario sector público. Sector privado, sector público. ¿Quién los fiscaliza? Los de los privados, Dirección del Trabajo, y los del sector público, la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Ya? Y todo ello también concurre en la Inspección del Trabajo, que es el Ministerio de Fe. ¿Ya? Entonces, comité del sector privado, Dirección del Trabajo, comité del sector público, la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Ok? Bien, entonces eso sería la clase del día de hoy, que corresponde a comité paritario.